Me llamo Adrián, y lo que voy a contar no es un cuento de hadas, aunque todo empezó con uno. Siempre me gustó la historia de Peter Pan, ese relato de un niño que nunca crecía, que volaba con polvo de hadas y vivía aventuras en un lugar llamado Nunca Jamás. De pequeño, mi madre me leía el libro de J. M. Barrie antes de dormir, y yo soñaba con surcar los cielos, luchando contra piratas y riendo con los niños perdidos. Pero lo que viví hace un año no tiene nada que ver con esas fantasías infantiles. Lo que encontré en aquel lugar no era un paraíso de juegos eternos, sino un abismo de pesadillas del que aún no he escapado del todo. Esta es mi historia, y si la lees, te advierto, no mires por la ventana cuando termines. Tenía 19 años y vivía en un pequeño pueblo costero en el norte de España. Mi vida era corriente, estudiaba en la universidad, trabajaba los fines de semana en una cafetería y pasaba las tardes con mis amigos o perdiéndome en libros y películas. Pero había algo en mí que siempre me hacía sentir fuera de lugar, como si una parte de mi infancia se negara a soltarme. Tal vez por eso, cuando encontré aquel cuaderno en la librería de segunda mano, sentí que el destino me estaba llamando. El cuaderno era viejo, con tapas de cuero desgastadas y páginas amarillentas que olían a moho. No tenía título, solo un dibujo grabado en la portada, un niño volando, con una daga en la mano y una sonrisa que no era del todo inocente. Lo compré por curiosidad, pensando que sería un diario olvidado o una rareza literaria. Esa noche, sentado en mi habitación, lo abrí. Las primeras líneas me helaron la sangre. Si lees esto, ya es demasiado tarde. Nunca jamás no es un cuento. Es real. Y él te está buscando. El texto estaba escrito a mano, con una caligrafía temblorosa, como si quien lo hubiera redactado estuviera aterrado. Hablaba de un lugar más allá de las estrellas, un reino donde el tiempo no existía, pero no era un paraíso. Era una trampa. El autor, que no firmaba con su nombre, describía a un niño eterno, un líder carismático que atraía a los solitarios, a los que se sentían perdidos, para llevarlos a su mundo. Pero una vez allí, no había vuelta atrás. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos, dibujos de sombras con ojos vacíos y frases repetidas: no lo mires. No lo nombres. No lo sigas. Me reí, aunque no del todo convencido. Era una broma, ¿no? Alguien con demasiada imaginación había escrito una historia de terror inspirada en Peter Pan. Pero algo en mi interior, una vocecita que no podía ignorar, me decía que no lo dejara pasar. Esa noche soñé con una isla rodeada de niebla, donde el viento susurraba mi nombre. Desperté sudando, con la ventana de mi habitación abierta de par en par, aunque estaba seguro de haberla cerrado antes de dormir. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cosas fuera de lugar, objetos que cambiaban de sitio, sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo, risas lejanas que no podía explicar. Una noche, mientras estudiaba, escuché un golpecito en la ventana. Vivo en un segundo piso, así que no debería haber nada ni nadie allí. Me acerqué con el corazón en la garganta y miré hacia afuera. No había nada, solo la oscuridad y el reflejo de mi propio rostro en el cristal. Pero entonces lo vi, un destello, como si alguien hubiera pasado volando a toda velocidad. Decidí investigar. Busqué en internet cualquier referencia a Nunca Jamás como un lugar real, pero solo encontré foros de conspiraciones y teorías locas. Sin embargo, en una página oscura, casi escondida, alguien había subido un escaneo de un mapa antiguo. Mostraba una isla sin nombre, en medio de un océano imposible, con una nota en latín: ad astra per umbras. A las estrellas a través de las sombras. El mapa incluía instrucciones, un ritual para abrir el camino. Era absurdo, pero algo en mí, quizás la misma parte que aún creía en los cuentos, me empujó a intentarlo. El ritual era sencillo, pero perturbador.
Debía dibujar un círculo de sal en el suelo, encender 3 velas negras y susurrar una frase mientras miraba al cielo: te invito, Señor de las sombras, a guiarme a tu reino. Lo hice a medianoche, en el sótano de mi casa, sintiéndome ridículo pero incapaz de parar. Cuando pronuncié las palabras, las velas se apagaron de golpe y un frío glacial llenó la habitación. Entonces lo escuché, una risa infantil, aguda, que venía de todas partes y de ninguna. No sé cómo describir lo que pasó después. Fue como si el mundo se torciera. El suelo bajo mis pies se volvió blando, como arena movediza, y caí. No era una caída normal, era como hundirme en un vacío infinito, con luces parpadeando a mi alrededor, como estrellas fugaces. Cuando por fin toqué tierra, estaba en una playa de arena negra, bajo un cielo cubierto de nubes tormentosas. El aire olía a sal y a algo más, algo podrido. Frente a mí, una selva oscura se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y en la distancia, un acantilado se alzaba como una garra contra el cielo. Estaba en nunca jamás. Al principio, pensé que era un sueño. Intenté pellizcarme, gritar, correr, pero todo era demasiado real: la arena bajo mis pies, el rugido del mar, el susurro del viento. Caminé hacia la selva, buscando alguna señal de vida, pero el silencio era opresivo. No había pájaros, ni insectos, solo el crujido de las ramas bajo mis pasos. Entonces lo vi, un rastro de huellas pequeñas, como las de un niño descalzo, que se adentraban en la oscuridad. La seguí, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. El bosque era un laberinto de árboles retorcidos, con raíces que parecían moverse cuando no las miraba. A veces, escuchaba risitas, pasos rápidos, susurros que decían mi nombre. Adrián, ven a jugar. Adrián, quédate para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero no podía parar. Algo me atraía, como si una fuerza invisible tirara de mí. Llegué a un claro donde había una fogata apagada, rodeada de piedras talladas con símbolos que no reconocí. En el centro, había un montón de ropa vieja, camisetas, pantalones, zapatos, todos del tamaño de un niño. Algunos estaban manchados de algo oscuro, como sangre seca. Me arrodillé para mirar más de cerca, y entonces lo sentí. Alguien me observaba. Giré la cabeza lentamente y lo vi, a unos metros, medio escondido entre los árboles. Era un niño, no tendría más de 12 años, con el pelo despeinado y una túnica hecha de hojas. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos. Dios, sus ojos eran lo peor. Eran grandes, negros, sin pupilas, como 2 pozos sin fondo. Sonreía, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que sabe que ha atrapado a su presa. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. No respondió. Solo dio un paso hacia mí, y luego otro, moviéndose con una gracia antinatural, como si flotara. Retrocedí, tropezando con las piedras, y él se rió. Era la misma risa que había escuchado en el sótano, pero ahora estaba aquí, frente a mí, y no había donde esconderme. No tengas miedo, dijo, y su voz era dulce, pero había algo podrido en ella, como si las palabras estuvieran envenenadas. Has venido a jugar, ¿verdad? Todos vienen a jugar. ¿Dónde estoy? Logré articular, mientras buscaba algo, cualquier cosa, para defenderme. Estás en casa, respondió, abriendo los brazos como si quisiera abrazar el bosque entero. Este es mi reino. Y ahora eres uno de nosotros. No esperé a escuchar más. Corrí, sin mirar atrás, con el sonido de su risa persiguiéndome. La selva parecía cerrarse a mi alrededor, las ramas arañaban mi piel y el aire se volvía más denso, como si respirara humo. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente llegué a una cueva en la base del acantilado.
Entré sin pensarlo, buscando refugio, aunque en el fondo sabía que no había ningún lugar seguro en ese sitio. Dentro de la cueva, el aire era húmedo y olía a tierra mojada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, garabatos infantiles que mostraban a un niño volando, luchando contra monstruos, liderando a otros niños. Pero había algo perturbador en ellos, los niños no parecían felices. Sus rostros estaban deformados, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. En el fondo de la cueva, encontré una pila de huesos. Eran pequeños, del tamaño de un niño, y algunos aún tenían restos de carne pegados. Me tapé la boca para no gritar. Entonces escuché un eco, un cántico suave que venía de más adentro. Era una melodía infantil, pero distorsionada, como si alguien hubiera roto un juguete musical. Seguí el sonido, incapaz de resistirme, y llegué a una cámara iluminada por un resplandor verde, como si el aire estuviera lleno de polvo de hadas. En el centro, había un grupo de niños, todos con la misma palidez y los mismos ojos negros que el primero. Estaban sentados en círculo, cantando, mientras un niño más alto, el mismo que me había hablado, flotaba sobre ellos. No era humano. No del todo. Su cuerpo se retorcía a veces, como si estuviera hecho de sombras que luchaban por mantenerse unidas. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes afilados, como los de un tiburón. Te dije que serías uno de nosotros, dijo, y los otros niños giraron sus cabezas hacia mí, todos al mismo tiempo, como marionetas. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el aire me sujetara, como si el propio nunca jamás me quisiera atrapar. El niño flotó hacia mí, y cuando estuvo a pocos centímetros, pude olerlo, un hedor a muerte, a cosas que se pudren bajo la tierra. No quieres crecer, ¿verdad? Susurró, inclinando la cabeza. Nadie quiere. Por eso vienen aquí. Para quedarse conmigo. Para siempre. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero grité. Grité con todo lo que tenía, y por un momento, el resplandor verde se apagó. Los niños retrocedieron, cubriéndose los oídos, y él, el líder, siseó como una serpiente. Aproveché ese instante para correr, aunque no sabía a dónde. La cueva parecía infinita, un laberinto de túneles que se retorcían como las entrañas de una bestia. Pero finalmente, vi luz al final de uno de ellos. Salía una playa diferente, con un mar rojo como la sangre. En el cielo, las nubes se arremolinaban, formando rostros que gritaban en silencio. No había tiempo para pensar. Corrí hacia el agua, recordando algo del cuaderno, el único camino de vuelta es a través del mar. Me lancé al agua, aunque estaba helada y quemaba al mismo tiempo. Nadé, ignorando las cosas que rozaban mis piernas, las voces que me llamaban desde la orilla. No sé cómo lo hice, pero desperté en mi sótano, empapado, con el círculo de sal deshecho y las velas derretidas. Era de día, y el silencio de mi casa era casi tan aterrador como el de nunca jamás. Subí corriendo a mi habitación, buscando el cuaderno, pero no estaba. Revisé cada rincón, pero había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Han pasado meses desde entonces, pero no estoy bien. No duermo. Cada noche, escucho risitas fuera de mi ventana, y a veces, cuando miro, veo sombras que no deberían estar ahí. He intentado contárselo a mis amigos, a mi familia, pero nadie me cree. Dicen que fue un sueño, una alucinación, pero yo sé la verdad. Nunca jamás es real, y él sigue ahí, esperándome. Anoche, mientras escribía esto, escuché un golpecito en la ventana. No miré. No me atreví. Pero cuando apagué la luz, vi algo en el cristal, reflejado en la oscuridad, un niño, flotando, con ojos negros y una sonrisa que no era humana.
Susurró mi nombre, y juro que el aire se llenó de polvo brillante, como si intentara llevarme de vuelta. No sé cuánto tiempo podré resistir. Si estás leyendo esto, no cometas mi error. No busques nunca jamás. No lo nombres. Y si alguna vez escuchas una risa infantil en la noche, no abras la ventana. Porque él está esperando, y una vez que te encuentra, nunca te deja ir.